comentaba justamente que teníamos también otro temita para tratar que está relacionado nada más ni nada menos que con lo que es el tema de las modificaciones a la ley basura cero aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hay novedades al respecto y por ello estamos en comunicación con Silvia Ferreira, que ella es asesora del Bloque Libres del Sur en lo que es la Comisión de Ambiente y Minería. Además, ella integra las investigaciones sociales, económicas y políticas política ciudadana. Silvia, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Mabel Traver te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, tanto tiempo. En serio, mucho tiempo, ¿eh? Sí, un placer. Bueno, pero yo sigo recibiendo todo lo que es la data, la información, y convengamos sí. que se da cuenta al respecto. Decime una cosita, Silvia, ¿cuál ha sido esta novedad respecto de lo que es, yo hace en un instante estaba comentando, la incineración de la basura, las posibilidades, las alternativas? ¿Qué pasó con esto? Claro, es algo que como que a todos nos está sorprendiendo porque no venía debatiéndose en los ámbitos que tratan estos temas un cambio de estas características, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos imagínate que no es un tema que afecta solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino que a toda la zona metropolitana. Exacto. Porque lo que se va a modificar de ahora en adelante es la forma en que se va a tratar la disposición final de la basura, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Hasta ahora toda la basura de la zona metropolitana va a parar ahí a la SEAMSE que está en Norte 3, en San Martín, ¿no es cierto? San Martín, San Miguel, toda la zona donde está ahí en la zona norte. El SEAMSE allí recibe los residuos de casi todos los municipios del conurbano bonaerense y de la capital, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires. Se entierra la basura, se llama relleno sanitario, la tecnología por la cual, bueno, se dispone de manera final los residuos de toda esta zona, ¿no es cierto? Lo que se va a hacer ahora en adelante, o por lo menos la idea es ir hacia una transición hacia eso por parte del gobierno, para poder incinerar todos esos residuos y poder obtener energía a partir de ese proceso de incineración, ¿no es cierto? Que es un proceso que se llama valorización energética o termovalorización. Ahora, ¿cómo se hace esa incineración, Silvia? Claro, son plantas que tienen un horno incinerador, un horno a partir de la combustión de todos esos residuos. Se generan gases, cenizas, claro, y calor. Entonces, a partir del calor, ese calor se recupera y se transforma en energía, ¿no es cierto? La obtención de energía es una resultante secundaria, digamos, ¿no es cierto? Pero como lo notable de este proceso es eso, o sea, que hasta ahora, en todos estos últimos años, desde que se creó la SEAMSE hasta acá, esa había sido la forma, el paradigma para poder tratar los residuos, y de ahora en adelante se va hacia una transición en donde se van a incinerar, ¿no es cierto? No son los mismos incineradores que se conocían hace 40, 50 años atrás, ¿no es cierto? Pero además, porque efectivamente hay tecnologías que permiten tener otro tipo de filtrado de los gases y de los resultantes, ¿no es cierto? Igual de contaminantes, o sea, no hay que ver que en la Comunidad Europea se utiliza esta tecnología, pero bueno, tienen algunos elementos que no son menores, distintivos a como nosotros tenemos el tratamiento, la recolección y planteada aquí en el área metropolitana. Por ejemplo, lo más importante. En el caso de Europa se utilizan esas plantas también para obtener energía, pero como proceso final de un sistema de alta recuperación de todo el material reciclable. Ahora, decime una cosa, Silvia, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que hace... Acá no. No, pero te digo, hace unos cuantos años justamente había un reclamo, sobre todo por parte de lo que es la provincia de Buenos Aires, estamos hablando fundamentalmente de todo el conurbano, donde había una situación que era, a ver, dicho de una manera burda, simple o llana, era que se llevaba la basura de la ciudad de Buenos Aires a todo el área del conurbano. Entonces había que modificar todo lo que era eso, inclusive desde la misma gobernación se estaba planteando que eso no podía continuar. ¿Eso se solucionó en algún momento? Claro, me acuerdo que durante en varias oportunidades, ¿no es cierto? De hecho, la ley basura cero, cuando se sancionó, respondía justamente a una demanda por parte de la provincia diciendo, bueno, ya no tenemos más capacidad para poder seguir recibiendo los residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Ya imagínate que en el 2006, 2004 inició todo este debate de la ley basura cero,
y ya en ese momento había una crisis por el espacio que requiere esta tecnología de relleno sanitario. Después en el 2010, 2012 creo, también hubo una nueva crisis, digamos, porque el relleno actual, donde la ciudad sigue disponiendo actualmente, que es Norte 3, allí en San Martín, también estaba agotando ya su espacio y había que ampliarlo y bueno, se planteaba esta cuestión además más política, que la gestión era de otra afinidad política, entonces bueno, también eso servía. Y eso es así, o sea, imagínate que la forma en que se disponen los residuos es una fosa que tiene una membrana abajo, pero que requiere mucha superficie de tierra, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente finita, no hay muchos lugares donde poder hacer tamaña cantidad de recepción. El relleno de Siams es el más grande del país y es uno de los más grandes de Latinoamérica, por la cantidad de residuos que recibe, ¿no es cierto? Entonces, no es menor esto de la necesidad de reducir la cantidad de residuos que van a disposición final, de incentivar el reciclado, de poder poner en escena una ley de envases que regule justamente cuántos son los envoltorios, los envases que se insertan en el mercado, porque tiene que haber una política de reducción si se quiere realmente llegar a los próximos 5 años previendo o previniendo una crisis. Bueno, vos sabés que yo la vez pasada estaba justamente viendo un artículo donde había una publicación que se hizo una evaluación, todo un panorama de lo que es la República Argentina y cómo en cada una de las provincias se maneja el tema del reciclado de basura. A mí me llamó poderosamente la atención que, teniendo en cuenta todas las provincias que integramos la República Argentina, se llegaba apenas a un 35%. Y mucho menos, yo creo que es mucho menos. Bueno, ahí estaban, por lo menos se hizo... No, claro, vos imagínate que acá en la ciudad de Buenos Aires, con la ley Basura Cero, donde tenés una importante cantidad de cartoneros y cartoneras agremiados, o sea, están inscritos a cerca de 6.000 cartoneros que están en alguna medida con dificultades, pero insertos en un sistema de gestión, se recupera de reciclables menos del 10%. Bueno, a la par... Imagínate en el interior del país donde el sistema de gestión de los residuos es el basural a cielo abierto. Bueno, en el caso, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención, había una provincia, de acuerdo a lo que son los valores, fue un artículo del diario La Nación, justamente. En el caso de Formosa, 0 era el número. En el caso de la provincia del Chaco, 4%. Y así vamos haciendo un recorrido, por eso te digo, daba como resultante esos números. Es que si no hay una política pública que incentive todo el sistema de gestión de lo que se puede recuperar, de lo que se puede reutilizar y de lo que se puede reciclar, eso solo el mercado no lo regula, no lo promueve. Porque justamente lo que más se promueve desde el punto de vista de la venta, del consumo, es insertar más materia prima en el mercado, más productos en el mercado, ¿no es cierto? Entonces todo el tema esto de la obsolescencia programada, que parece una regla ya de ahora, desde hace muchos años en materia de electrónicos, por ejemplo, de electrodomésticos, en celulares, no está regulado. Y eso es lo que hace que se aumente cada vez más el volumen de residuos, justamente además de los más peligrosos, ¿no? Porque los electrónicos... Comentame qué pasó, por ejemplo, con la legislatura. O sea, ellos hicieron... Claro, lo que se modificó hace una semana es la ley Basura Cero. La ley Basura Cero tenía una prohibición en uno de sus artículos, en el artículo 7, que prohibía la incineración como forma de disposición final. En realidad... la habilitaba, entre comillas, siempre y cuando se cumplieran los objetivos de reducción del 70%, los objetivos que se ponían dentro de la ley, ¿no? La ley planteaba una forma de gestión orientada en la recuperación, en el reciclado, y también planteaba metas de reducción de residuos. La meta más ambiciosa llegaba a un 70% de reducción para el 2017, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nosotros estamos muy lejos de cumplir ese 70% de reducción en relación a lo que eran la cantidad de residuos que se enviaban en el año 2004. Nosotros no llegábamos ni siquiera al 10%, no llegábamos ni siquiera al primer escalón de las metas que se había puesto la ley, ¿no es cierto?
Y la ley sostenía eso, que si en el caso de que se pudiera llegar al 70% de reducción, se podía contemplar como una posibilidad de disposición final la incineración. En el caso actual lo que se hizo, se levantó esa prohibición y se la puso dentro de los objetivos de la ley, o sea, como posibilidad concreta para poder hacer la disposición final, la incineración con obtención de energía. Y nosotros resaltamos, digamos, o sea, porque se lo plantea como que, bueno, no es lo mismo incineración en abstracto que incineración con obtención de energía. Claro, obvio. En realidad, el proceso es el mismo, o sea, la incineración, el proceso es el mismo, lo único es que se capta, se aprovecha una parte de ese calor para obtener energía, pero la transformación, la emisión de gases es igual. Requiere tecnología, requiere un montón de controles para que esos gases no se liberen a la atmósfera. Pero además requiere tecnologías que nosotros acá, por ejemplo, en el país no tenemos. Y además no tenemos tampoco la línea de base ni la estructura en el ámbito público para poder controlar una tecnología de ese tipo. La ley, por ejemplo, Buenos Aires tiene una ley de calidad de aire, por ejemplo, desde hace años sancionada, y todavía no está constituido el comité que tiene que aplicarla, instrumentarla. Entonces, por ejemplo, en línea de base no sabemos si todo eso que van a alargar las plantas es anterior o es a partir de las plantas, ¿se entiende? Sí, la perfecto. Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo le viene señalando a la Ciudad de Buenos Aires, bueno, y a la provincia de Buenos Aires, los distritos que están dentro de la cuenca, la necesidad de avanzar en el control de lo que se libera a la atmósfera, ¿no es cierto? Y por otro lado, las cenizas que se generan de estos procesos no es menor, porque no son pocas, es en el terreno del 25% del total de lo que ingresa. Muchísimo. Es muchísimo, y no son, se cambia la calidad de ese residuo, porque pasan a ser residuos peligrosos. Claro. No se pueden disponer en un relleno sanitario común, se tiene que disponer de una forma, porque justamente ahí están la resultante de todo ese proceso de combustión de plásticos, de materia orgánica. Entonces, es un sistema muy complejo para poder decir, bueno, yo cambio toda la forma en que se dispone hoy los residuos por esta. Es un volumen, es una escala que es importante, digamos. Y otra cuestión es eso de que hay una importante cantidad de cartoneros, de recuperadores que viven de esa parte más combustible, que es el cartón, el plástico, que justamente acá en la Ciudad de Buenos Aires venían haciendo lentamente un proceso de fortalecimiento y que esto echa para atrás ese proceso, porque si bien en las modificaciones que se le han hecho a la norma se le incorporó que no se puede mandar a incinerar la parte de reciclables que estén dentro del circuito de los cartoneros, desalienta que ese circuito crezca, porque hasta ahora no llega al 10%. Entonces ellos dicen, es muy difícil que vaya a crecer. Bueno, la verdad que es un tema para evaluarlo muchísimo y además para darle mucha vuelta. ¿Hay alguna propuesta para una nueva reunión como para poder seguir? En realidad que todavía falta. La modificación a la ley basura cero fue el primer paso. Bien. Después hay otros pasos que deben darse para adelante, ¿no es cierto? Porque las plantas estas no están dentro de la ley, no se aprobaron dentro de la ley. Se tienen que licitar y se tienen que reinstalar en lugares en donde se determine, ¿no es cierto? El gobierno propone hacer una de las plantas ahí en la Comuna 8, en Lugano, en Avenida General Paz y Roca, y bueno, y hay que rezonificar esos terrenos, porque tienen otra zonificación. Entonces eso también tiene que pasar por la legislatura. Lo mismo tiene que hacer la legislatura provincial, en los lugares en donde vas a poder instalarse, porque bueno, son unas plantas que tienen un desarrollo importante, son más de 5 hectáreas, lo que habla el propio ministro de Ambiente de acá de la ciudad. Dicen que van a levantar las plantas de transferencia que están funcionando en Pompeya, en Colegiales, o sea, las actuales plantas de transferencia ya no tendrían ese sentido, sino que se tienen que transformar. Bueno, y eso también, a la par de todo eso, mientras vos estás haciendo la mención, digo, eso también necesita lo que es parte de las inversiones. Así que, si te parece, Silvia, vamos a mantener contacto seguido para poder... Ni hablar, sí, esto va para largo. Va para largo.
Y da para debate, porque bueno, hay que buscar alternativas, claro. ¿no es cierto? Porque no es un dato menor el tema de los residuos para la zona metropolitana. No, pero bajo todo punto de vista hay que tener en cuenta, entre otras cosas, para poder medir lo que es la calidad del ambiente, ¿no? Claro. Silvita, mil gracias, te mando un beso enorme. No, gracias a usted y ya nos visitaremos, seguro. Dale, te espero. Hasta luego. Hasta luego. Silvia Ferreira, que nos estaba hablando justamente sobre lo que son estas características y alternativas, digo, en este caso en particular con la ley de basura cero, que da mucha tela para cortar.